Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida a mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es. Estaba intentando hacer la intro sin que me interrumpiera el gallo, pero no lo he conseguido, me rindo, tengo que seguir ya. Algún día os contaré el mito griego del origen del gallo. A Hades le había tocado ser el dios del inframundo y hasta que no se crearon los humanos estuvo allí abajo muertísimo del asco. De hecho, estaba deseando que Zeus apareciera en cualquier momento para pedirle, para suplicarle por favor que volviera al Olimpo, que lo necesitaban. Pero eso nunca sucedió. Para lo único que el dios number one fue a visitar a su hermano fue para decirle que había creado a los humanos y que sus almas tenían que ser almacenadas, nunca mejor dicho, en su reino, convirtiendo así el inframundo en el reino de los muertos. O, como lo veía Hades en un principio, el cubo de basura de Zeus. Claro, será un poco eso, ¿no? Su hermano había creado sus juguetes, ¿no? Los humanos, que tenían fecha de caducidad y cuando expiraban, pues dejaban un residuo, el alma, que había que ponerlas pues en algún lado para que no se mezclaran con el resto de humanos que aún no habían caducado. ¿Dónde tienes tú los cubos de basura? ¿Verdad que no los tienes encima de la cocina, que los tienes en el suelo, ahí encerrados en un pequeño armario o como mínimo tapados porque eso huele, ¿verdad? Pues las almas quizá no huelen, bueno, no lo sé, pero había que ponerlas pues en otro lugar, en otro mundo. Y como pues solo había dos, ¿no? La superficie y el submundo, y la superficie estaba ya ocupada por los vivos, pues para abajo que se iban los muertos. Claro, aquí puedes imaginarte a Hades furioso por tener que encargarse de las almas de los humanos, pero también feliz por recibir la aprobación de su hermano Zeus, porque si le daba la responsabilidad de encargarse de sus juguetes caducados, pues en parte era porque su hermano confiaba en él, ¿verdad? Creía que podía hacer algo bien, ¿no? Bueno, pues esa es la reflexión que hacía Hades, eso es lo que él creía, ¿no? Para sentirse quizás menos discriminado. Pero bueno, ahora Hades tenía que decidir pues cómo organizaba su reino para meter a esas almas, porque no las iba a poner de cualquier manera, o sea, el inframundo no podía ser el cajón de los calcetines, tenía que estar súper bien estructurado. En mi libro de Hades, El dios menos malo, explico todo este proceso desde el punto de vista de Hades, ¿vale? Lo dejo aquí, por si queréis descubrir de una manera más novelística, ¿no? Cómo fue eso para él. Tenéis el link en la descripción de mi perfil. Sigo. Por un lado, en el inframundo estaba el Tártaro, que ya te he hablado de él en varios episodios, pero bueno, fue una de las primeras creaciones descendientes de Caos, junto con Gea, y también era el lugar más terrorífico, ya no solo del submundo, sino de todo el mundo. O sea, allí fue donde Zeus encerró a los titanes y donde quería enviar a las almas de los humanos que habían infringido algunas de las leyes divinas, como cometer crímenes de sangre, o sea, matar a alguien de tu misma sangre, ¿no? Infringir la ley de la hospitalidad, faltarle el respeto a los dioses, entre otras cosas. Que para castigar estos crímenes ya estaban las erinias, ¿no? Las supernenas de los castigos, aunque sería más adecuado llamarlas las supernanis, quizás, las supernanis con colmillos y látigos, también una versión oscura de Mary Poppins, pero bueno, Zeus pensó que a graves problemas, pues, graves soluciones. El tema está en que no siempre se encargaban ellas de castigarlos, sino que muchas veces Zeus se adelantaba para tener el placer de saciar su furia, y los mandaba al Tártaro con unos castigos tan crueles como creativos. Ya veréis ya en los siguientes episodios. Por otro lado, estaban los prados asfódelos, que como su nombre indica, pues eran unos prados que estaban llenos de asfódelos. ¿Qué son los asfódelos? Pues son como unas flores blancas, al parecer pues comestibles, ¿no? El sitio era bastante así que pues se decidió que allí iban a ir las almas de los humanos que habían tenido una vida ¿Y qué quiere decir Pues que no habían destacado ni para bien ni para mal. Yo los llamo los del 5, los del aprobado justo, ¿vale? Y ese era un sitio, pues bueno, pues aburridísimo, ¿no? Como esa gente, tanto que el mero hecho de estar allí
y ya podía parecer un castigo digno del Tártaro, para según quién, pero ese era el precio a pagar por ser irrelevante. Qué cruel ha sonado esto, ¿no? Aunque ya te digo yo que 2 minutos en el Tártaro y aprendes a apreciar los asfódelos, ¿eh? Y por último estaban los campos elíseos, el paraíso de la mitología griega. Unos campos preciosos, llenos de frutas de todo tipo, que nunca estaban ni muy verdes ni muy maduras. Siempre estaban al punto perfecto para comerlas en cualquier momento. Y había infinitas, o sea, no se acababa nunca eso. Era maravilloso. Además, al lado de estos campos estaba el río Lete, o también llamado las aguas del olvido, que para mí es lo que hace que este sitio sea el mejor de todos. Te cuento. Cuando llegabas a los campos elíseos tenías la opción de beber de ese río y olvidar todo tu pasado. Todo. A ver, esto es empezar desde cero en un lugar paradisíaco, ¿eh? Ojo, cuidado. O sea, ese era el poder de estas aguas. Y a ver, olvidar sí es doloroso cuando estás con gente que sí que te recuerda, pero si estás solo en un lugar lleno de almas que ni conoces ni te conocen, ¿prefieres olvidarlo todo o echar de menos para siempre? O, claro, porque o sea, los que iban allí, pues eran héroes, eran semidioses, eran personas que habían conseguido grandes cosas, que no necesariamente tenían que ser buenas personas, ojo, cuidado, pero que habían, bueno, pues de algún modo hecho sentir orgullosos a los dioses. Y yo creo que beber de esas aguas para muchos era de mucha utilidad, porque muchos de ellos arrastraban según qué traumas, según qué cosas que les habían hecho, que habían vivido y que habían hecho que quizás lo mejor para ellos, para poder descansar eternamente, era pues olvidar todas estas cosas, ¿no? Así que de algún modo ese era como el antídoto, ¿no? Pero yo creo que poder elegir si beber de esas aguas o no, ya es algo muy heavy. Acuérdate de esta distribución para la próxima vez que alguien te diga que el inframundo es equivalente al infierno cristiano, porque no es así, ¿de acuerdo? Basta ya. En el inframundo estaba lo que sería el infierno, sí, pero también estaba lo que sería el paraíso, el infierno, Tártaro, paraíso, campos elíseos, pero también había un punto intermedio, los prados asfódelos. Ah, eso no lo tienen, ¿eh? La cuestión es que al inframundo iban todos, ¿vale? Todos. Stop cristianización de la mitología griega. Sigo. ¿Cómo llegaban hasta allí las almas? Te preguntarás. Pues mira, como cuando haces la devolución de un paquete, ¿vale? Que viene un repartidor, que en este caso pues era Tánatos o Hermes, también lo puedes llevar a un punto de recogida, ¿vale? Pero vamos a simular que viene un repartidor, ¿vale? Quédate con que esta es la única opción. Total, viene el repartidor, recogían el alma, la bajaban hasta el reino de los muertos, ahí se formaba una cola de almas que llegaba hasta la orilla del río Estigia, en la que estaba Caronte, el barquero del inframundo, que a cambio de una moneda te llevaba con su barquita a tu destino, ya fuera el Tártaro, el prado de los asfódelos o los campos elíseos. En la barca solo cabía una alma y él, ¿vale? A ver, tampoco es que haya prisa, ¿no? Están todos muertos, de que o sea, tienen toda la eternidad por delante, y Caronte pues se lo tomaba con calma. A Caronte no se le explota. Y quizá te preguntes ahora, ¿moneda? Qué interesante. ¿Crees que ahora aceptará Bizum o tarjeta o Bitcoin? Pues no lo sé, yo de ti llevaría una monedita siempre encima, por si acaso. Más que nada porque si antiguamente pues no tenías una moneda que darle a Caronte, te daba así con el remo en toda la cabeza y te tiraba al río Estigia y te quedabas ahí nadando 100 años. 100 años ahí nadando, que acabas reventado, estás muerto sí, pero acabas reventado y después ya si eso te saca de allí y te lleva a tu destino. Yo esto lo llamo clasismo post-mortem, porque hasta muerto necesitas dinero. Qué vergüenza. Es que ya me dirás tú, ¿para qué necesitaba Caronte tantas monedas? O sea, pero que ni que hubiera un casino allí abajo. Pero Caronte, por favor. Hades también se hizo pues su propio setup divino, ¿no? Un palacio, vamos. Y bueno, ya lo tenía todo listo para empezar a recibir a los muertos, ¿verdad? Pues al parecer no. Él sentía que le faltaba algo, o mejor dicho, le faltaba alguien
porque uno no puede ser rey si no tiene a su reina. O sí que puede, pero es que el otro día escuché esta frase en una canción y pensé, esto podría haberlo dicho Hades tranquilamente. En fin, el dios del inframundo estaba solo, estaba solísimo allí abajo y no tenía con quién compartir su vida, ni su reino, ni su poder, ni la fruta de los campos elíseos. Pero mientras hacía la croqueta encima de sus lágrimas de soledad, en la superficie acababa de nacer una diosa que cambiaría el mundo y el submundo por completo. Zeus no solo perseguía y acosaba a las ninfas, el muy desgraciado también lo hacía con sus propias hermanas olímpicas, y con todas las criaturas, la verdad. Después de intentar seducir a su hermana Deméter sin éxito, porque ella no solo no tenía ningún interés y lo rechazaba constantemente, sino que lo repudiaba, Zeus la violó y la dejó embarazada. Deméter dio a luz a una niña, a la que llamó Core, que significa doncella. Sí, Core es Perséfone, ¿vale? Pero ese nombre pues lo obtuvo después, pues ahora te cuento. Desde que nació su hija, Deméter tuvo clarísimo que su principal prioridad iba a ser protegerla a toda costa de los dioses para que no le pasara lo mismo que a ella. Porque a Zeus y compañía les daba igual si era una ninfa, una diosa, su madre, su hermana, su prima, su hija, sobrina, les daba exactamente igual. Eran puros depredadores. Esto Core no solo no lo entendía, sino que se sentía muy agobiada por su madre. Lo típico de cuando eres pequeña y bueno, y tu madre pues no te deja hacer muchas cosas o te avasalla preguntas, pero claro, visto desde la perspectiva de Deméter, pues se entiende perfectamente, ¿no? O sea, el peligro era real y estaba en todas partes. Total, que Core pues estuvo viviendo en el Olimpo, protegida por su madre en todo momento, hasta que un día Deméter dejó a su hija, nada, un minutito de nada, sola, y en cuanto volvió, Core estaba rodeada por los dioses Apolo y Hermes, que estaban intentando ligar con ella desesperadamente, encima en plan rápido, ¿sabes? Los muy desgraciados habían estado allí al acecho, esperando a que se separara de su madre para empezar pues a incordiarla. Pero por suerte Deméter llegó a tiempo y sin mediar palabra agarró a su hija y se la llevó lejos, muy, pero que muy lejos del monte de los dioses. Se dio cuenta de que no podía protegerla en el Olimpo, en su casa, y mucho menos ella sola. Necesitaba alejarla y sobre todo ayuda, necesitaba ayuda. Así que Deméter escondió a su hija en un bosque y ordenó a las ninfas que vivían en él que la cuidaran, que la vigilaran y que sobre todo la protegieran de cualquier criatura masculina, ya fuera un mortal o una divinidad, y que no la dejaran sola ni un solo momento. Pero es que ni un segundo, que hicieran turnos, lo que fuera, eran muchas, podían hacerlo, pero que Core estuviera todo el rato vigilada por alguna ninfa o con alguna ninfa pegada a su espalda. Las ninfas aceptaron, no les quedaba otra, tampoco, todo hay que decirlo, pero Core no se iba a dejar dominar así como así. Piensa que estaba en su etapa adolescente, ¿no? en su etapa rebelde, y puede que pues, no pudiera engañar a su madre, pero a esas ninfas que aún no la conocía muy bien, pues sí. Core estaba hartísima de estar hipervigilada y quería sentir un poco de libertad, quería estar sola. Consiguió ganarse la confianza de las ninfas, haciéndoles creer que iba a ser obediente, pero de vez en cuando pues se las apañaba para escaparse y pasear sola entre las flores, sintiendo el inmenso placer del silencio, de la libertad. Es normal que quisiera eso, necesitaba liberarse, pero también es normal que Deméter la quisiera tener vigilada 24/7. Y la culpa de lo que pasó a continuación, desde luego, no es de ninguna de las dos. Un día, en una de sus escapadas, mientras estaba dando saltos de arbusto en arbusto, la tierra se abrió. Una mano emergió del submundo y la agarró del brazo, llevándosela antes de que pudiera siquiera soltar un grito de auxilio. Core desapareció y la tierra volvió a su estado natural como si no hubiera pasado nada. Ninguna ninfa vio lo que acababa de suceder.
¿De quién era ese brazo? Pues del único dios del que Deméter no se preocupó en el momento de proteger a su hija, Hades, el dios del inframundo. Con eso no quiero decir que fuera culpa de ella, pobre Deméter, ni muchísimo menos, sino que es que no te podías fiar ni de ningún dios, de ninguno. Al parecer, Hades, en uno de sus viajes a la superficie, vio a Core, se enamoró de ella, o lo que fuera que sintiese, y la secuestró con la intención de llenar sus carencias afectivas y su reino. Claro está, como te he dicho antes, Hades quería una reina. Claro, tú imagínate a las ninfas desesperadas buscando a Core por todo el bosque durante días sin saber que el dios del inframundo se la había llevado al reino de los muertos. Ellas no dejaron de buscarla, pero es que era cuestión de tiempo que Deméter pues viniera a visitar a su hija para verla, para saber cómo estaba, y claro, ¿cuál fue su sorpresa al ver que Core no solo no estaba con las ninfas, sino que éstas no tenían ni puñetera idea de dónde podía estar? Primero de todo, Deméter se puso tan furiosa que castigó a esas ninfas, convirtiéndolas en sirenas. Pero no las sirenas mainstream estas que conocemos de mitad mujer, mitad pez. No, amigui, no. Las sirenas originals, las originales, las del principio de todo, las que eran mitad mujer, mitad pájaro. Daban mucho miedo. También cantaban a los marineros, sí, pero en vez de llevarlos al fondo del mar, lo que hacían era obligarlos de algún modo, ¿no? Provocar que quisieran ir hacia ellas, y estos saltaban del barco, caían al agua y iban nadando hasta que se quedaban sin fuerzas y acababan muriendo ahogados. Después de este momento de ira, a Deméter se le rompió el corazón porque lo que más temía que pasara, pasó. Claro, es que tú imagínate, estás obsesionada con que te pase algo terrorífico y va y sucede. Aún intentes evitarlo a toda costa, va y sucede. Es que eso tiene que ser jodidísimo. Su hija había desaparecido y todo apuntaba a que había sido secuestrada por algún dios. Así que preguntó a todos los dioses de la superficie, incluso los amenazó, pero todos decían que no habían tenido nada que ver con su desaparición y que no sabían quién podía haber sido, no sabían nada. Independientemente de si eso fuera cierto o no, Deméter estaba convencida de que Core tenía que estar en algún lugar de la superficie, así que le pidió ayuda a su queridísima amiga, la titánide Hécate. Hécate es una de las divinidades más misteriosas y poderosas de toda la mitología griega, ya te he hablado de ella en episodios anteriores, y poseía una antorcha con la que iluminaba hasta el rincón más oscuro de la superficie. Así que Deméter creyó que con su ayuda era imposible no encontrar a su hija. Pero lo que no sabía es que Core no estaba allí, sino debajo, y allí la luz de la antorcha pues no llegaba. Y cuando ni con la ayuda de Hécate la encontraron, Deméter se derrumbó. Se quería morir, literalmente. Algo muy complicado, siendo una diosa. Había perdido a su hija, a la única persona que amaba, y ni siendo una diosa lograba encontrarla. ¿Pero esto qué es? Claro, se deprimió lo más grande y dejó de realizar sus funciones divinas. ¿Y cuáles eran? Pues siendo ella la diosa de la agricultura, su labor era hacer crecer los cultivos de los humanos y, por lo tanto, producir sus alimentos. Y si ella no realizaba sus funciones, los humanos se quedaban sin comer. Y si los humanos se quedaban sin comer, los humanos se morían de hambre. Y si los humanos se morían de hambre, Zeus se ponía muy triste. Pero no porque le importaran los humanos, sino porque solo él podía matarlos en masa con sus diluvios y sus cosas, pero nadie más, nadie más. Eso para él era intrusismo. Hasta entonces a Zeus es que le había importado un huevo la desaparición de Core, que te recuerdo que es hija suya, por si se te había olvidado. También se dice que Zeus fue él quien le dijo a Hades que fuera a buscar, que fuera por ella, que se la quedara como pareja, como reina. Que fue él quien lo incitó a secuestrarla. Es otra versión, pero a mí me encaja más esta. Que la otra también, porque Zeus puede decir, sí, llévatela, pero después al ver cómo Deméter no les da de comer a los humanos, decir, oye, ya no, ya devuélvela.
pero a mí me gusta más esta versión. Total, que ahora que a Zeus pues, se le estaban muriendo los Funko Pops, ¿no? Los humanos, ahora ya sí estaba preocupadísimo y muy ansioso por encontrarla. Fue a hablar con Deméter para suplicarle que retomara sus labores de diosa de la agricultura, y ella le dijo que no, que un huevo para ti, que no quería vivir, que su hija había desaparecido y que solo ella pues, podía sacarla de este oscuro pozo en el que estaba metida. Total, que Zeus pues, se puso a buscar por todas partes y a hablar con todas las criaturas divinas y no divinas, preguntando si habían visto a Core. Pero nadie la había visto. Nadie. Y cuando el dios number one estaba a punto de tirar la toalla, miró al cielo y se dio cuenta de que al único al que aún no le había preguntado era Helios, el titán del sol. Así que fue hacia él, le preguntó si sabía dónde podía estar Core y Helios le respondió: sí, está en el inframundo, Hades la secuestró, yo lo vi todo. ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Cómo? Claro, o sea, Zeus en plan, pero ¿cómo puede ser que no hayas dicho nada hasta ahora? Pero que llevamos meses buscándola como locos, que se me están muriendo los Funko Pops, pero ¿cómo se te ocurre callártelo? Pero que Deméter está deprimida y que no hace nada y que no sé qué. Y Helios, tan tranquilo, levanta los hombros así en plan y dice: pues haber preguntado. Mira, porque los humanos necesitaban a alguien que llevara el carro, que si no Zeus lo revienta allí mismo. Seguramente no, porque se hubiese creado otra guerra que hubiese matado aún pues, más humanos, pero bueno, ganas no le faltaron a Zeus. O sea, a ver, yo por un lado entiendo que Helios estuviera molesto, porque al igual que Hades, pues nadie le hacía mucho caso, ¿no? Pero mi rey, o sea, que ha habido un secuestro. Hostia, si Helios quería que no lo volvieran a dejar de lado, desde luego que con esto lo consiguió. Total, Zeus bajó rápidamente al inframundo, sin ni siquiera contárselo a Deméter, porque quería gestionarlo él, y efectivamente pues se encontró con que pues, Core estaba con su hermano, con Hades. Zeus le ordenó que la liberara, pero Hades le suplicó que por favor que le dejara tenerla como esposa, que necesitaba una reina, pero su hermano pues le dijo que no. Y entonces hubo una discusión en la que Hades pues, le recriminó que no era justo que pudiera tener a todas las mujeres que quisiera y que él no pudiera tener ni siquiera pues una reina, y Zeus dijo que, bueno, que le importaba un pimiento si tenía una reina o si no, pero que no podía quedarse con Core, porque se estaban muriendo los humanos. Total, que al final Hades pues, se resignó, le dijo que ok, que vale, que la liberaría, pero que al día siguiente. Claro. Pues Hades pasó de suplicarle a Zeus que le dejara tenerla como esposa a pedirle que estuviera pues un día más con ella. Zeus pensó que, bueno, que ya no venía de un día y aceptó su petición. Pero Hades no quería pasar un día más con ella para despedirse y ya está, sino que había tenido una idea. En el inframundo había una ley divina que decía que quien comiera algo del reino de los muertos estaba obligado a volver. Pero eso Core no lo sabía. Hades le ofreció una granada y Core comió 6 granos de esa fruta. Y en ese momento todo cambió. Cada grano representaba los meses que Core debía pasar con Hades en el reino de los muertos, dejando los otros 6 para pasarlos con su madre. Cuando Core baja al inframundo, Deméter está triste y todo deja de florecer. A esta época del año la llamamos otoño y que sigue con invierno. Pero cuando Core vuelve con su madre, la diosa de la agricultura se pone feliz y los prados y los árboles vuelven a brotar y a dar sus frutos, que es lo que llamamos primavera, y luego sigue verano. Con este secuestro se crearon las estaciones del año y Core, al convertirse en la reina del inframundo, pasó a llamarse Perséfone, que significa la que lleva la muerte. Hay mucha gente que romantiza esta relación porque se dice que, bueno, que Perséfone con el tiempo acabó enamorándose de Hades, pero yo soy más partidario de dejarlo como un secuestro que en todo caso pues evoluciona en síndrome de Estocolmo. Pero tengo una buena noticia para los que les gusta esta pareja emo, tenebrosilla, ¿no? Y quieren idealizarla y bueno, es que hay una
una, entre comillas, posible versión que dice que Perséfone es hija de Zeus, pero no con Deméter, sino con el río Estigia, que es el río este del inframundo en el que Caronte pues, espera a las almas. Y en esta versión pues, todo tendría mucho más sentido y quizá no hubiese ni habido secuestro. Quizá la propia Perséfone, de algún modo, hubiese sido la que dominara a Hades. Te debía una explicación sobre otras hijas de Zeus junto con Temis, ¿no? Las Horas. Pues bien, al contrario de lo que puede parecer por su nombre, o sea, no tienen nada que ver con las horas como tal, ¿no? Pero sí con el tiempo, ¿no? Concretamente el clima. Eran la personificación de las estaciones. Al principio solo había dos, Auxo, que era el verano, y Carpo, que era el invierno, pero con Perséfone pues, se añadió otra, Talo, la que trae flores, que era la primavera, y acompañaba pues, a la reina del inframundo cada vez que volvía con su madre después de pasar los 6 meses con Hades. No había la hora del otoño, y aparte a Auxo también hay quien lo consideraba una cárite, pero bueno, es un poco lioso, pero tiene sentido porque el himno homérico a Deméter explica que Hades no le da la granada a Perséfone y ella se come 6 granos, sino que ella se come solo un grano, ¿no? Y entonces este grano representa una de estas 3 estaciones, es decir, que se dice que Perséfone está obligada a pasar 1/3 del tiempo con Hades y los otros 2 con su madre Deméter, ¿no? Pues pasando así pues solo invierno, porque otoño pues aquí aún no existe, ¿no? Pero bueno, estos son, es que hay muchas versiones. Pero la segunda generación de las horas no tiene nada que ver con estas 3 estaciones, sino que representaban las leyes humanas y, de algún modo, la estabilidad social. Me parece súper interesante que el nacimiento de los humanos, ¿no? La aparición de los humanos, destruyera, entre comillas, las estaciones para priorizarse a sí mismos. O sea, lo que llevamos haciendo siempre, vamos. O sea, no, fuera de estaciones, leyes para nosotros, estabilidad para nosotros. Me encanta lo bien que la mitología griega refleja nuestra especie, ¿no? La personalidad de nuestra especie. Total, que estas nuevas horas eran Eunomía, diosa del orden, Irene, diosa de la paz, y nuestra queridísima Dike, la diosa de la justicia y de la que te hablé pues, en el episodio anterior. El secuestro de Perséfone es el mito más famoso de los reyes del inframundo, pero en ningún caso es el único. Afrodita era la diosa de la belleza y el amor. Todos los hombres, divinos y no divinos, estaban locos por ella, pero su corazón estaba ocupado por Ares, el dios de la guerra. El malote del instituto, del Olimpo, en este caso, y era mutuo, o sea, se querían muchísimo. Así que imagínate cómo se quedó Ares cuando Zeus le prometió al dios Hefesto la mano de su querida Afrodita. Esta promesa de Zeus sucedió durante su boda con la diosa Hera, que bueno, ya te lo conté en episodios anteriores. Obviamente, como buen dios de la guerra, no sabía gestionar su dolor de otra forma que provocando pues caos y destrucción. Pero, por suerte para el resto, era muy obediente a su padre y pues no le quedó otra que contenerse y respetar la promesa de Zeus. A todo esto, Afrodita no quería casarse con otro que no fuera Ares. O sea, era el amor de su vida era el dios Ares, pero se vio obligada a hacerlo porque es que, o sea, no había nada ni nadie que pudiera hacer nada para evitarlo. O sea, lo que decía Zeus iba a misa, bueno, a misa. Eso es de otra mitología, ya me has entendido. Pero lo que tampoco se podía impedir, pues era que Afrodita y Ares, mientras Hefesto pues estaba en su taller divino haciendo sus cosas de dios herrero, pues aprovecharan para tener encuentros fogosos y hacer truski. Hefesto llevaba unos cuernos tan grandes que hasta Helios, el mismísimo titán del sol, desde el carruaje con el que surcaba el cielo, lo vio. O sea, no vio los cuernos de Hefesto, es una metáfora, sino que vio a Ares y a Afrodita dándole que te pego en la cama de Hefesto. Y como la última vez que fue testigo de cómo un dios hacía algo indebido, concretamente vio a Hades secuestrando a Perséfone y se lo cayó y le cayó bronca, pues en este caso decidió chivarse. Parece ser que Hefesto, cuando recibió la noticia, bueno,
se quedó en shock, no se lo podía creer, no entendía cómo Afrodita, que se había casado con él obligada y que claramente su corazón pertenecía a Ares, pues le había engañado con él. O sea, jamás de los jamases se lo hubiera imaginado eso, Hefesto. No, jamás, una cosa, bueno, increíble. En fin, lo mejor que podía haber hecho Hefesto aquí era pues mirar hacia otro lado, dejarlo pasar y ya está. Pero el muy tonto pues decidió tenderles una trampa. Y sí, lo insulto, porque ¿a quién se le ocurre casarse con alguien que no quiere casarse contigo? Y más siendo un dios. Es que, ¿por qué? Él sabía que Afrodita estaba por Ares, estaba coladita por Ares, él lo sabía, pero bueno, al igual que el resto, pues solo veía a Afrodita como un trofeo que no estaba dispuesto a compartir y ya está. Pues no, chico, no, Hefesto, ahora te jodes. Afrodita corrió a decírselo a Ares y en cuanto Hefesto se fue, se metieron a toda prisa en la habitación para volver a darle al tema. Pero en cuanto se tumbaron en la cama, una gigantesca red hecha con cadenas cayó encima suyo, dejándolos completamente inmovilizados. Habían caído en una trampa. Entonces Hefesto entró por la puerta en plan, ¡ajá! ¡Lo sabía! ¡Os he pillado! ¡Traidores! No sé qué. Y bueno, y si hubiesen existido las redes sociales, hubiera sacado el móvil para hacer un directo en Instagram y que todo el mundo lo viera, pero como era otra época, pues lo que hizo fue llamar al resto de olímpicos para que presenciaran la pillada olímpica, nunca mejor dicho, de Afrodita y Ares, pues bueno, traicionando a Hefesto y bueno, y se burlaran de ellos, ¿no? Su intención era esa, en plan, venid, mira estos, jajaja, reíros de ellos, ¿no? Y hubo risas, sí, pero no hacia Afrodita y Ares, sino hacia él, en plan Hefesto, menudo pringado, cosa que me parece muy mal, la verdad, pero a ver, o sea, no me da pena Hefesto, o sea, después de todo, pues no me das pena. ¿Que está mal? Sí. ¿Que no estoy de acuerdo? Sí. ¿Me das pena? Tampoco. Fíjate si se lo tomaron a broma el resto de olímpicos, que hasta el mismísimo Hermes dijo que estaría más que dispuesto a ser inmovilizado con unas cadenas si podía tener el placer de acostarse con Afrodita, aunque él lo dijo 100% en serio. Sí. Quédate con estas declaraciones, después las retomamos, son muy importantes. Cabe decir que Hefesto también recibió algún que otro cumplido por haber conseguido pues, atraparlos de una manera tan inteligente, pero ya está, nada más. Total, que Hefesto pues, se indignó muchísimo y como que bueno, reclamó justicia y que Ares pagara por su traición, ¿no? O no sería liberado. Pero Poseidón al parecer bueno, tenía ganas de que se acabara todo este drama y de que liberara a Ares y le dijo que no se preocupara, que si el dios de la guerra no pagaba por ello, que él mismo pues lo haría por él, ¿no? Así que bueno, Hefesto ya no tuvo más excusas para mantenerlos ahí encadenados y bueno, accedió a liberarlos y como temía, tanto Ares como Afrodita pues escaparon a toda prisa y se escondieron pues durante un tiempo esperando a que pasara la humillación. Eso sí, por separado, ¿eh? No se fueron en plan los dos a un hotel divino, no. Uno por un lado y la otra por otro lado. Pero este chisme de cuernos no se acaba aquí, amigui. Cuando Ares y Afrodita regresaron al Olimpo, a pesar de que prometieron no volver a traicionar a Hefesto, su deseo era mayor que cualquier promesa. Aparte que llevaban mucho tiempo sin verse y bueno, estaban más hot que de costumbre. Y para asegurarse de que no los volvieran a pillar, primero de todo decidieron que aunque Hefesto estuviera fuera días y noches, solo iban a verse por la noche, cuando el titán del sol, pues bueno, no estuviera en el cielo y no pudiera verlos, porque sabían que se iba a chivar. Selene, la luna, parecía que bueno, que en ese aspecto pues era más discreta, o al menos pues se guardaba el chisme para ella y sus amigas. Y segundo, para estar aún más prevenidos y no correr el riesgo de quedarse dormidos, Ares ordenó a uno de sus soldados, /fans, /amigos, llamado Alectrión, que hiciera guardia en la puerta de la habitación y que los avisara cuando Eos, la diosa del amanecer, pues saliera para dar paso a Helios. Así les daría tiempo a separarse, ¿no? antes de ser pillados. Eso les funcionó unas cuantas veces, sí. Pero ¿qué pasa? Que hubo algo que no tuvieron en cuenta, y es que el pobre Alectrión pues también necesitaba descansar de vez en cuando. ¿Y qué pasó? Pues que una de esas noches
Ares y Afrodita no fueron los únicos en quedarse dormidos. A Alectrión le despertaron los rayos del carro del sol. Se levantó a toda prisa en plan, ¡ay, que me he dormido! ¡Ay, ay, 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 la que he liado! ¡Ay, la que he liado! Y claro, en un intento inútil de salvar la situación, entró en la habitación corriendo, dando golpes y los despertó a gritos. Entre el susto que se pegó Ares y el enfado al darse cuenta de que Helios los había vuelto a pillar, porque es que estaba allí, o sea, es que les estaba viendo por la ventana, estaba así en plan, pues castigó al pobre Alectrión convirtiéndolo en una ave, pero no una cualquiera, no. Al ir vestido con su uniforme de soldado, su casco se convirtió en una cresta y quedó tan traumatizado con lo de avisar cada vez que empezara el día que no ha dejado de hacerlo desde entonces. Exacto, Alectrión se convirtió en un gallo. El mismo gallo que canta cada vez que grabo el podcast para que cuente su historia, y espero que después de esto pues deje de hacerlo y esté ya satisfecho. No me importa si saluda de vez en cuando, lo único que yo creo que claramente me estaba pidiendo que contara su historia, su mito, ¿no? Bueno, ya está, pero que puedes saludar si quieres de vez en cuando, que no me importa, si aquí te quieren ya en el podcast. Estoy hablando con el gallo, por los que no me estáis viendo que me estoy girando. Pero espera, querido chismoso, ¿cómo te quedas si te digo que después de todo esto Afrodita volvió a engañar a Hefesto? Pero espera, porque no fue con Ares, sino con otro dios, con otro. Muerto en el piso te quedas, ¿verdad? Pues espérate a saber con quién lo engañó, porque no fue ni con Zeus, ni con Poseidón, ni siquiera fue con Apolo, fue con Hermes. Parece ser que el comentario que hizo cuando lo vio a ella y a Ares allí debajo de la red de Hefesto, pues le puso, bueno, un poco tontorrona. Por si no has prestado atención o se te ha olvidado ya, Hermes dijo que, bueno, que estaba dispuesto a ser atrapado por una red si podía tener el placer de acostarse con Afrodita, ¿no? Que como que el castigo valía la pena. Eso a Afrodita, bueno, pues le gustó y despertó un deseo hacia él que, bueno, no era nada exagerado, era simplemente curiosidad, pero fue una curiosidad que se convirtió en una noche de truski, pero que no se volvió a repetir, ¿eh? También te lo digo. Y estoy bastante convencido de que Afrodita se arrepintió de ese encuentro todos los días de su vida. ¿Por qué estoy tan seguro de ello? Pues porque fruto de esa noche con Hermes, Afrodita se quedó embarazada y dio a luz a un niño que escondió en una cueva que había en el monte Ida, en el que vivían unas náyades y que ahora estas náyades tenían la obligación de cuidar y criar a ese mini dios, porque ni su padre ni su madre estaban dispuestos a hacerlo. Yo creo que Hermes pues no estaba dispuesto porque era un hombre y no hay dios hombre que se haya hecho cargo de sus hijos en toda la mitología griega, ni hombre a secas tampoco, y Afrodita pues porque estaba avergonzada de haber tenido un hijo con él después de todo y encima de haber vuelto pues a engañar a su marido y no estaba dispuesta a llevarlo al Olimpo, quizá por miedo a que le hicieran algo. Pequeño inciso, por si no te acuerdas de cuando lo conté en episodios anteriores, las náyades son un tipo de ninfa, concretamente ninfas de agua dulce. Lo único que contradice esta suposición mía de Afrodita es que este bebé dios recibió el nombre de Hermafrodito. Afrodito. Esto es como si tú te llamas Alejandra y tienes un hijo con un tal Ernesto y lo llamáis Ernestajandro. Nadie sospechará que el niño es vuestro. Me parece graciosísimo llamar a tu hijo con el nombre de vuestro shipeo. Pero me parece gracioso, pero lo respeto, O sea, que quizá por ahí hay alguien que su nombre sea la combinación de los nombres de sus padres y me parece genial. O sea, Hermafrodito es un nombre que lo flipas. Además, yo que tengo que opinar yo de esto. Nombre no. Ernestajandro no lo es tanto, pero si te llamas así, está genial también, ¿vale? No estoy acostumbrado. Me gusta Ernestajandro ahora. Sigo. Las náyades sabían que el padre de ese niño era Hermes, porque al igual que con el nombre, pues su cara también era una mezcla perfecta de su madre y su padre, era la viva imagen de los dos. Y parece ser que desde que Hermafrodito nació, su vida ya iba enfocada a ello,
a la combinación. Hermafrodito creció y los genes de su madre se evidenciaron. Era el centro de todas las miradas y yo creo que en parte fue eso lo que le motivó a irse del monte Ida al cumplir los 15 años. Seguramente las náyades dejaron de mirarlo como si fuera pues, bueno, un niño al que cuidar y ya empezaban a verlo con otros ojos. Así que siguiendo los pasos de su padre, salió de la cueva y comenzó su travesía para descubrir mundo. Cabe decir que esto Hermes lo hizo con tan solo 5 minutos de vida y Hermafrodito con 15 años, pero oye, cada uno tiene su ritmo, no hay que presionar. Total, que el joven Hermafrodito emprendió su solitario camino, descubrió otras tierras, ríos, montañas, no se dejaba nada por visitar, ¿vale? O sea, era como el coche de Google Maps y lo registraba todo en su mente. De vez en cuando, pues bueno, también iba parando, ¿no? Para comer, para beber o bañarse, ¿no? Y en un momento dado vio un pequeño lago y pensó, mira, me voy a dar un chapuzón, a refrescarme un poco, que el calor aprieta. Pero parecía que, bueno, que ese sitio estaba ocupado por una ninfa, otra náyade, que no se conocían aún, ¿eh? Se llamaba Salmacis. Y seguramente no se conocían porque Salmacis no era como las otras ninfas que correteaban por el bosque y cazaban. Para ella eso era algo cansado y salvaje. O sea, a ella no le interesaba lo más mínimo hacer cualquier tipo de esfuerzo. Ella solo quería bañarse, peinarse y admirar su propia belleza. Nada más. Lo sé, ahora mismo estarás pensando, ojalá ser ella. Yo la entiendo, porque es que realmente era hermosa a rabiar. O sea, si posees semejante belleza, pues oye, normal que estés todo el día mirándote y no cazando. Aparte que, bueno, entre matar animales y mirar lo guapa que eres, pues yo prefiero que hagas lo segundo. Aquí claramente Salmacis nos está diciendo que cazar es de feos. Yo no cazo. De hecho, hasta le hacían un poco de bullying, ¿eh? O sea, se metían con ella, las otras náyades. Le decían cosas como, a ver si puedes alternar tu descanso con la caza, ¿no, chica? Está muy cómoda aquí, ¿no? A ver si espabilas. Pero ella, pues no hacía ni puñetero caso a esas envidiosas y destinaba todas sus fuerzas a verse bien divina. Me sabe mal porque es probable que ahora mismo pues, te caiga súper bien Salmacis, pero eso está a punto de cambiar de manera radical. Yo te aviso. Cuando llegó Hermafrodito, Salmacis no estaba dentro del agua, sino que estaba fuera, ¿no? Alrededor del lago recogiendo flores, pero en cuanto notó la presencia de Hermafrodito, se dio la vuelta y al verlo, o sea, prácticamente se enamoró al instante. O sea, se le fue la castaña por completo, como si el mismísimo Eros le hubiese clavado una de sus flechas en todo el pecho. Dejó lo que estaba haciendo, se retocó el pelo a toda prisa, fue hacia él como si fuera la última botella de agua del desierto y mientras se acercaba a él ya empezó a tirarle la caña en plan, madre mía, por todos los dioses, ¿quién eres tú tan guapo? Pareces un dios o si no eres un dios, pues mira, viva la madre que te parió y bendito sea tu padre y tu hermano y tu hermana y tu niñera, pero así, o sea, benditos todos y ven para acá, hazme tu esposa y si tienes esposa, pues hazme tu amante, me da igual, mientras nos liemos ahora mismo. No lo dijo así tal cual, fue algo más poético, pero dijo lo mismo, exactamente lo mismo. Mira, te leo este fragmento original que acabo de reinterpretar de la Metamorfosis de Ovidio. Esto es lo que dice Salmacis, cito textualmente. Oh muchacho digno de que te confundan con un dios, podrías ser Cupido, y si eres un mortal, benditos los padres que te generaron, feliz tu hermano y afortunada en verdad tu hermana, si es que la tienes, y la nodriza que te dio el pecho, pero mucho más afortunada si existe, aquella que vaya a ser tu esposa, a la que vayas a honrar con el matrimonio. Si existe, que lo nuestro sea una aventura furtiva, si no, que sea yo la elegida y unámonos en el mismo lecho. ¡Guau! Madre mía, la Salmacis, ¿no? Iba a tope. Claro, ya te puedes imaginar a Hermafrodito en plan, ¿qué? A Salmacis no solo le importó un huevo haberlo incomodado tantísimo, sino que se atrevió a abalanzarse sobre él e intentando rodear sus brazos en su cuello, le suplicó un beso. Ovidio dice que Hermafrodito se ruborizó y le dijo que si no lo dejaba en paz, se iría de allí, en plan, o paras
o te castigo sin poder admirar mi belleza. En fin, madre mía, los niveles de autoestima de estos dos, también te digo. Total, que Salmacis pues recogió cable, ¿no? Retrocedió, le pidió disculpas y le dijo que se iba para que él pudiera disfrutar de un bañito tranquilo aquí en el agua del lago. Pero era mentira podrida. La ninfa fingió irse, pero se escondió en unos arbustos desde los que podía ver perfectamente cómo Hermafrodito se quitaba la ropa y se metía en el lago. Al principio pensó que hacer de voyeur, ¿no? Pues iba a ser suficiente para saciar su deseo por él, pero no fue así, porque Salmacis, además de deseo, también sentía frustración. Toda su vida había sido envidiada y deseada. O sea, nunca nadie la había rechazado. Jamás. Y no entendía por qué ese chico, pues no la quería, no entendía. Siempre le habían dicho que, bueno, que la belleza era algo universal y objetivo, y quien puede, puede, y quien no, pues soporta. Y ahora ella era la que por primera vez tenía que soportar y no lo estaba llevando nada bien, no sabía gestionarlo, ni tampoco estaba dispuesta a intentar hacerlo. Y lo peor de todo es que, aunque quisiera, no era capaz de rendirse y aceptar que el deseo no era mutuo, porque cuanto más grande era el rechazo, más grande era la atracción que sentía por él. Salmacis nunca sujetó una jabalina ni correteó por los bosques en busca de un animal inocente al que cazar, pero en cuanto vio a Hermafrodito tumbado boca arriba en el agua, completamente indefenso, disfrutando de un momento de paz, decidió que él iba a ser su primera presa. Salió de los arbustos, casi propulsada, rollo SpaceX, y saltó al agua con los brazos abiertos, cayendo encima de Hermafrodito, que se llevó un susto de muerte, pobre chaval. Intentó sacársela de encima, pero no podía. O sea, lo había rodeado con piernas y brazos, en plan pulpo, y es que no cedía ni un milímetro. O sea, estaba completamente inmovilizado, prácticamente como cuando Hefesto capturó a Ares y a Afrodita en su lecho. Salmacis agredió sexualmente a Hermafrodito. O sea, lo intentó besar, lo besó, o sea, lo tocó. Él se sacudía intentando sacársela de encima y que lo dejara en paz, pero es que no había manera, es que era imposible. Pero a Salmacis le daba igual, le importaba un pimiento sus súplicas. Ella le decía que no, que debían estar juntos y que si él no era capaz de verlo, los dioses lo harían. Y Hermafrodito en plan, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo que los dioses? ¿Qué dices? Y fue entonces cuando la ninfa Salmacis miró al cielo y gritó: «Haced realidad mi deseo, dioses, que nunca llegue el día en el que yo me separe de él, ni él de mí». Y joder, si lo hicieron realidad. En cuestión de segundos, Hermafrodito y Salmacis se convirtieron en un solo ser. Sí, los dioses se tomaron el deseo de Salmacis al pie de la letra. Digo los dioses porque no queda claro cuál fue. Si tenéis alguna sospecha, estaré encantado de leerlo en comentarios. Pero bueno, Hermafrodito y Salmacis fueron fusionados. Y claro, así seguro que no se iban a separar, vamos. Y el cuerpo con el que se quedaron era un cuerpo mixto. Mitad él, mitad ella. Pero los genitales eran los de él y los de ella. Es por eso que se usa el término hermafrodita para referirse a animales y a vegetales que poseen ambos sexos. Antes también se usaba para referirse a personas, pero por lo que he leído y entendido ya no se usa ese término, ya que es estigmatizante, sino que entrarían dentro de lo intersexual, que te leo la definición que he sacado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, que dice: las personas intersexuales nacen con características sexuales tales como la anatomía sexual, órganos reproductivos, patrones hormonales y o cromosomales que no encajan con los conceptos típicos binarios de cuerpos masculinos y femeninos. Eso sí, el nombre no se volvió a mezclar, ¿vale? Ahora no era Salmermafrodito, no, siguió siendo Hermafrodito. Y quizá también gran parte de su personalidad pues también se quedó la de Hermafrodito, porque al parecer después de la unión con la ninfa suplicó a los dioses que cualquier hombre que se bañara en las aguas de ese lago le sucediera lo mismo que a él. ¿Por qué pidió eso? Pues
Sinceramente yo creo que por algo tan sencillo como que no quería ser el único. Ya está. La historia de Hermafrodito no acaba aquí. Después de esto, y debido a su unión con Salmacis, pasó a formar parte del grupo de los dioses del amor, también llamados los Erotes, o, como los llamo yo, la boy band del amor divino, porque el dios del amor no solo era Eros, ese era el más famoso, le pasó, bueno, un poco como a Justin Timberlake cuando se disolvió NSYNC, o a Beyoncé cuando se disolvió Destiny's Child, o como a Zac Efron después de High School Musical, pero que estos fueran los que destacaran más no significa que el resto no valiera o no fueran suficientes, no, al contrario, los demás dioses del amor eran importantísimos. ¿Hay algo que no te he contado de Perséfone? Sí, lo siento. En el 11º episodio, cuando te expliqué el mito de su secuestro, suprimí información importante sobre algo que le sucedió antes de que Hades se la llevara a su reino. Algo muy, pero que muy grave, ya te aviso. ¿Por qué no te lo conté? Por dos motivos. El primero, el drama hay que dosificarlo. Y el segundo, quería esperar a este episodio porque tiene mucho, pero muchísimo que ver con el protagonista del chisme de hoy. Como ya te expliqué, el maldito Zeus violó a Deméter y fruto de esa violación nació Perséfone. Su primer nombre era Core, pero en este mito la llamaré Perséfone todo el rato, ¿vale? Para evitar confusiones. Deméter vivía aterrada con que algún dios le hiciera a su hija lo mismo que Zeus le había hecho a ella y a muchísimas otras. Pequeño inciso, Deméter también fue violada por su otro hermano, por Poseidón, que eso ya os lo explicaré en otro episodio, pero creo que es importante decirlo para comprender el nivel de pánico que sentía Deméter. Total, que Deméter pues siempre estaba con ella, alerta, 24/7, pendiente de cada movimiento de dioses hombres que pudieran acercarse para intentar, pues bueno, ser sus pretendientes, ¿no? Pero ella misma se dio cuenta de que eso era un sinvivir y muy difícil de controlar y necesitaba, pues, alguna certeza o algún tipo de información para asegurarse de si le iba a pasar algo a su hija o no, y de cómo podía evitarlo o de si podía evitarlo, porque claro, el miedo y la incertidumbre que sentía Deméter eran insoportables. Deméter, además de todo eso, también tenía miedo de que Eros, el dios del amor, de las flechitas, disparara pues alguna de estas flechas de amor a los pretendientes de su hija y que se volvieran locos, se pelearan por su amor y se liara pues la de Dios, porque eso es algo que podía pasar, y si no, que se lo pregunten a Troya. Es muy curioso porque Deméter concretamente tenía mucho miedo de que uno de los pretendientes de su hija fuera Hefesto, el dios herrero. De algún modo, bueno, pues sabía que tarde o temprano pues, su hija tendría un marido, pero en ningún caso quería que fuera cojo. O sea, al parecer, el marido de su hija tenía que andar sin dificultades, ¿no? O sea, quería que no le hiciera daño y que no fuera cojo. Eran sus dos prioridades, lejos de querer defender a Hefesto, así que es un poco discriminatorio lo de no querer que te tenga un marido cojo por el mero hecho de ser cojo, pero bueno, no sé, todo esto se explica en los poemas dionisíacos, no me lo estoy inventando, o sea, que por cierto, Hefesto era cojo porque de la hostia que se metió cuando su madre, la diosa Hera, lo lanzó Monte Olimpo abajo, pues bueno, se fastidió una pierna. Total, que para intentar resolver sus dudas, pues decidió ir a visitar a Astreo, que era un titán de segunda generación, hijo del titán Crío y de una hija del mar, Euribia. Astreo, junto con Eos, que era la diosa del alba, ¿no? la que da paso a Helios con su carro del sol, la que anuncia el inicio del día, tuvieron gemelos que eran literalmente dos estrellas, Héspero y Eósforo, que eran pues la estrella del atardecer y la del amanecer, que bueno, que no dejan de ser el planeta Venus, ¿no? Cuando se ve pues en algunos amaneceres y algunos atardeceres, sin más. Pero quedémonos con Astreo. ¿Quién es este tío? ¿Y por qué es padre de dos estrellas? Y más importante aún, ¿por qué Deméter quería visitarlo para preguntarle cosas sobre el futuro de su hija? Pues porque Astreo era literalmente, ojo cuidado, el astrólogo de la mitología griega. Tal cual, ¿eh? Astreo significa astro o estrellado y, entre otras cosas, pues tenía poderes proféticos.
se llama Astreo, que significa astro, y puede ver el futuro, por lo tanto es tu astrólogo de confianza, el astrólogo de los dioses, y quizá no te echaba las cartas, pero sí que tenía una bola de cristal, ¿eh? O sea, pero tal cual. Mira, yo te cuento cómo fue el momento, cuando Deméter fue allí. Deméter llega al sitio este en el que está Astreo, la reciben pues Astreo y sus dos estrellas, sus dos hijos, que son súper amables con ella, le ofrecen comida, bebida, porque la ven muy triste, pero ella no quiere ni comer ni beber, ella quiere respuestas, saber qué va a pasar con su querida hija. Así que Astreo pues dice, vale, pues ni te preocupes mi reina, que voy al lío. Un sirviente le trae una esfera, ¿no?, bastante grande, una bola enorme, desde la que se ve todo el universo, todo el cosmos. Era preciosa, la pelota esa, total, que la hace girar durante un rato, mientras pues observa ahí, todo concentrado Astreo en plan, ¿sabes?, mirando la pelota, hasta que en un momento dado dice, vale, ya está, ya sé lo suficiente, ¿no?, y le devuelve la pelota a su sirviente, que se la lleva y la guarda, ¿no?, y entonces Astreo mira a Deméter a los ojos y le suelta toda la profecía. Le dice, Deméter querida, tengo dos noticias malas y una buena, ¿por cuál empiezo? Y Deméter, por las malas siempre. Y dice, ok, alguien pretende robar a tu hija y otro pretende violarla. Y claro, Deméter en plan, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y la buena? La buena es que serás diosa de los frutos. Y esto como que la pone un poco más contenta. O sea, como que no sé si es que se había acostumbrado un poco a las tragedias, pero de algún modo pudo encontrar, nada, un atisbo de felicidad entre esas terribles noticias, que tampoco es que le diera igual lo otro, simplemente que, bueno, pues se dice que le puso un poco contenta de manera muy momentánea, O sea, y obviamente el diálogo no fue así tal cual, esta es mi adaptación, pero el texto original decía así, Astreo le decía, Deméter, amante madre de tu hija, cuida de Perséfone, de un raptor nupcial que a ocultas pretende robar a tu hija inviolable, pues la luna aparece despojada de su brillo, sin luz, bajo un cono de sombra. Inténtalo si los hilos de las moiras pueden ser persuadidos. Pronto verás llegar imprevistamente, en lugar de una boda, a un violador de brutal aspecto y engañosa mente, un bastardo esposo. Pues veo que Ares, hurtador de novias, transita el centro poniente en conjunción con Pacia, y que entre ambos se levanta el dragón. Pero te juzgo dichosísima. Tú, en las 4 regiones del cosmos, serás conocida como la diosa de ilustres frutos, pues agraciarás con tu simiente al cielo infecundo, porque la Virgen Astral extiende su mano repleta de espigas en el lote de los padres de tu hija. Todas estas cosas, todas estas justificaciones, es decir, la justificación de cada profecía de pues veo que Ares está no sé qué, pues veo que la luna no sé cuántos, pues veo que la Virgen Astral no sé cuántos, esto es él literalmente pues fijándose en cómo estarán las constelaciones y leyendo un poco el horóscopo, o sea, es el mismo rollo, por eso digo que es el astrólogo de la mitología griega, porque dice, vale, aquí veo que la luna estará no sé qué, por lo tanto, esto significa que pasará no sé cuántos y que entre las dos constelaciones emerge el dragón y no sé qué. Sí, total, que Deméter dice, vale, tengo que intentar que a mi hija no le pase nada, ¿no? Total, que se va para su casa y le dice a su hija, a Perséfone, haz las maletas, cariño, que nos vamos. Y ojo, cuidado aquí, porque en esta versión Deméter tiene ni más ni menos que un carruaje tirado por 2 dragones. Me río yo de los Targaryen, yo no sabía eso, este detalle de los dragones, yo no lo sabía. Y ahora con este detalle de los dragones me encaja mejor lo que pasa después. Llegan a una cueva, ¿vale?, muy alejada, Perséfone se esconde dentro y los 2 dragones se quedan fuera custodiando la entrada. Quien también se queda con ella, iba con ellas en el carruaje, es su nodriza, que estaba viciadísima a hilar, a hacer calcetines, todo el día haciendo calcetines. Y Deméter pues se va, y las deja allí y se va. Y total, que una noche, mientras los dragones vigilaban la entrada, y la nodriza tejía y tarareaba mientras Perséfone dormía, un dragón desconocido
pasó desapercibido arrastrándose entre los dos dragones de Deméter, llegó hasta la cama de Perséfone, se acostó a su lado y la besó. ¿Hace falta que lo diga? ¿Es necesario que diga quién era este dragón? Sí, amigos, sí, era Zeus. Y da igual que fuera su padre, a ese desgraciado le daba igual absolutamente todo. Y con ese beso, con ese simple contacto, Perséfone se quedó embarazada de su puñetero padre. La peor pesadilla de Deméter se había cumplido. Horrible. Pero, por otro lado, el mayor sueño de Zeus también se cumplió. Tócate las narices, ahora lo entenderás. Perséfone dio a luz a un bebé que tenía como 2 cuernecitos, ¿vale? Uno en cada lado, super cute, todo hay que decirlo, y que Zeus pues se llevó al Olimpo nada más nacer, o sea, con toda el ansia, o sea, como quien espera que aparezca su maleta en la cinta del aeropuerto. O sea, nació el niño y para mí, me lo llevo para el Olimpo. Este niño recibió el nombre de Zagreo. No os pongáis nerviosos los que habéis jugado al videojuego ese en el que aparece este personaje con este nombre, ahora veréis. Y nada más pisar el monte de los dioses, pasó algo tan increíble como espeluznante. El pequeño Zagreo, bajo la atenta mirada de su padre Zeus, escaló su trono hasta llegar arriba, se sentó encima con sus piernecitas colgando y, como si fuera su padre, con una de sus pequeñas manos agarró el trueno celestial y con la otra los rayos. O sea, ¿qué? ¿Qué fue eso? Zeus se quedó loquísimo, parecía que delante suyo tenía ni más ni menos que a su posible sucesor. Y a diferencia de su padre, Cronos no había recibido ninguna profecía que dijera que lo mataría o le robaría el trono, así que en ese momento sintió más orgullo que miedo, pero tampoco le dio tiempo a sentir lo contrario, ¿no? A decir, no, pues ahora me da miedo, porque, oh, sorpresa, la diosa Hera se enteró de que había un nuevo bastardo, hijo de su marido, con otra que no era ella, en el Olimpo. Y eso no lo podía permitir. Y la lió que flipas aquí Hera, todo hay que decirlo. O sea, estaba tan furiosa que liberó a los mismísimos titanes que Zeus había encerrado en el Tártaro después de derrotarlos en la Titanomaquia y los envió al Olimpo a que mataran a ese niño y a cambio ella pues les otorgaría la libertad definitiva. O eso fue lo que les prometió. Hera se las apañó para que Zeus pues no estuviera cerca cuando los titanes escalaran el monte de los dioses y consiguieron llegar hasta el pobre Zagreo, que estaba entretenido viendo su reflejo en un espejo que seguramente se lo dieron ellos mismos para distraerlo. Los titanes llevaban consigo un cuchillo enorme del mismísimo Tártaro y con eso lo descuartizaron, después lo cocinaron y después se lo comieron. Sí, y una vez comido, se fueron. Se notaba que los titanes le tenían muchas ganas a Zeus. O sea, querían vengarse y joder si se vengaron. Madre mía, lo único que dejaron entero de su hijo fue el corazón, que lo encontró Atenea. Ella escuchó gritos, pero cuando llegó ya era demasiado tarde. No habían los titanes y solo había ahí pues, el corazón, que lo recogió y se lo entregó a Zeus, que no tardó en descubrir que los que habían cometido ese terrible asesinato al hijo más fuerte y poderoso que había tenido nunca, a su única esperanza de poder tener un sucesor, habían sido los titanes. Y como era de esperar, Zeus los reventó a truenazos y los redujo a cenizas. Hay una versión que dice que de los restos de los titanes, junto con los de Zagreo que habían ingerido, nacieron los humanos, nosotros. Sí, con la inocencia y la pureza de ese bebé dios, pero también con la maldad de los titanes. Pero yo me voy a ceñir a la versión de Prometeo y guardaré el corazón del casi sucesor de Zeus para dentro de un rato, que lo voy a necesitar. Puede que te haya trastocado un poco este mito de Zagreo, ya que es probable que si conoces su nombre es por un videojuego y creas que era hijo de Hades, que hay alguna versión que así lo dice o que incluso lo identifican como el propio Hades también, pero por mucho que nos atraiga la idea de que Hades y Perséfone tuvieran un hijo, para mí la versión más consistente es que Zagreo era hijo de Zeus.
En otro orden de cosas, y sin olvidarnos de este sucesor que no llegó a serlo, una mortal llamada Sémele acababa de sacrificar a un inocente toro en honor a Zeus. Era muy fan ella del dios de los cielos, tanto que a veces, pues, oye, le hacía estas cosas, que sería lo equivalente a hacer cartulinas o camisetas para llevar a conciertos, a ver a tu ídolo, ¿no? Mucho mejor esto último, si me preguntan, la verdad, pero bueno, los dioses eran especialitos y no les servía una pancarta que dijera Zeus te amo, me sé todas tus canciones, que bueno, en este caso sería Zeus te amo, me sé los nombres de todos tus hijos, porque eso sí que tiene mérito. Lo que ellos querían era que mataras a un animal en su nombre, uno a uno, a varios, a muchos, todos los posibles. Pobres animales siempre pringaban y pringan. Total, que Sémele, perdida de sangre del pobre animal que acababa de matar, pues fue a limpiarse a un río. Y mientras se estaba bañando, pues de pronto aparece un águila bajando en picado, ¿no? Se zambulle en el agua y del mismo sitio en el que cae, pues emerge el mismísimo Zeus en su forma humana. Ya te puedes imaginar lo que pasó, pero precisamente esa fue de las pocas veces que Zeus se acostó con una mujer de manera consentida y muy deseada. Fue el mejor día de la vida de Sémele. Vamos, no solo había cumplido el sueño de acostarse con él, sino de llevar la semilla de un hijo suyo, porque sí, de esa unión se quedó embarazada. Y la muy inconsciente se dedicó a contarlo por todas partes, o sea, a cualquiera que se le cruzara. A ella le decían, hola Sémele, ¿cómo estás? Y ella, embarazada del dios Zeus. ¿Y tú? ¿Qué? Seguro que no tan bien como yo. Y es probable que pienses, oye, tan fan de Zeus no será si no sabe que ha matado a amantes de su marido, por mucho menos. Y estoy de acuerdo, entiendo tu punto, pero también puede ser que simplemente pues fuera una inconsciente que se dejó llevar por la euforia del momento, porque lo suyo con Zeus no fue solo de una noche, o sea, se repitió varias veces y parecía que él estaba desarrollando una especie de estima hacia ella. Sí, ¿se podría decir que Zeus estaba enamorándose? Nunca lo sabremos, porque un día, mientras Sémele paseaba cerca del río en el que se acostó por primera vez con el dios number one, se topó con una anciana que estaba pues allí en mitad del camino. Tenía la espalda como muy curvada ella y parecía que le costaba andar. Sémele le preguntó si podía ayudarla, pero la anciana pues vio que ella estaba claramente embarazada y que tampoco estaba en posición de ayudarla, ¿no? Total, que una cosa lleva a la otra y se acabaron sentando y hablando, ¿no? Entablaron una conversación. A Sémele, como era de esperar, pues bueno, le faltó tiempo para decir quién era el padre de esa criatura que estaba gestando en su vientre, ¿no? Pero la reacción de la anciana no fue como la de los demás. Ella puso una mirada sospechosa y le dijo, ¿tú estás segura de que era él? Y Sémele, un poco ofendida, dijo, por supuesto, o sea, bajó como un águila, se metió en el agua, después salió él, allí, todo guapo, todo... Pero la anciana le dijo, este truco, querida, lo puede hacer cualquiera, hasta un sátiro o un centauro puede transformarse en águila y después en la forma humana de Zeus. Claro, aquí Sémele entró en pánico. Había pasado de estar feliz y convencida de que iba a tener un hijo de Zeus a pensar que quizá iba a parir un mini centauro o un mini sátiro. Y claro, eso era terrorífico. Pero entonces la anciana, que la vio allí pues muy agobiada, le puso una mano en el hombro y le dijo, tranquila, querida, no te preocupes ni una mijilla, que hay una manera para averiguar si el supuesto Zeus es quien dice ser. Y claro, Sémele en plan, ¿qué tengo que hacer? Y entonces la anciana le dijo, haz que te prometa que se mostrará ante ti en todo su esplendor, tal y como se muestra delante de su esposa, la diosa Hera, es decir, tal y como es. Entonces lo sabrás. Sémele abrazó agradecidísima a esa desconocida anciana y tramó un plan para el siguiente encuentro con ese supuesto Zeus. ¿Pero quién era esta anciana? ¿Y cómo sabía todo eso?
Cuando Zeus bajó de nuevo para visitar a Semele, pues se la encontró súper triste, llorando desconsoladamente, y claro, él le pregunta, oye, ¿pero qué te pasa? Y ella le recrimina que ya no la quiere, que no baja tanto a verla como antes, que pasa de ella, que no sé qué, y Zeus en plan, no, pero ¿qué dices? No, eso no es cierto, o sea, por favor, ¿qué quieres que haga? O sea, tú dime qué quieres que haga, yo haré lo que sea, Semele, de verdad, pídemelo y lo hago. Y Semele, ¿seguro? Lo que sea. Y el que sí, mira, te prometo que lo que sea que me pides, lo cumpliré para demostrarte que de verdad, que me preocupo por ti, que me importas. Madre mía. Los dioses sí que eran inconscientes, porque estaban obligados a cumplir sus promesas. Y aún así las soltaban como si fueran caramelos, como los Reyes Magos en la cabalgata que van tirando caramelos, pues los dioses griegos iban lanzando promesas y después teniendo que cumplirlas siendo cosas que no están bien ni para ellos y que no quieren hacer. O sea, es que no. Total, que Semele pues le dijo, muéstrate tal y como eres, tal y como te muestras delante de tu esposa, que no soy yo. Y Zeus, ¿qué? ¿Cómo? ¿Pero tú estás loca? Ni de coña, no sé qué. Y claro, ella en plan, oye, me lo has prometido, debes cumplir tu promesa. Y el madre, ahí la titánide que me parió, pero ¿por qué me manda a mí prometer cosas, no sé qué, no sé cuántos, pero pídeme otra cosa, lo que sea, pero esto no, por favor, no sé cuántos? Y Semele, que lo hagas, que lo has dicho y ahora hazlo, y rapidito. Y a Zeus no le quedó otra que cumplir su promesa. Y desveló su cuerpo original, un cuerpo celeste con rayos y truenos que Semele no fue capaz de soportar y se desintegró al instante, porque un cuerpo divino no está preparado para los ojos y el cuerpo de un mortal. Pero Zeus fue lo suficientemente rápido como para salvar al bebé que crecía en su vientre. Hizo. El problema era que ese niño no estaba formado del todo y que su corazón había dejado de latir. Al haber sido creado en el interior de una humana, por mucho que su padre fuera un dios, era mortal. Pero entonces Zeus recordó que una vez tuvo un hijo capaz de blandir el trueno y del que solo quedó su corazón, Zagreo. Así que lo trasplantó a su nuevo hijo y le devolvió la vida. Pero eso aún no era suficiente, porque como te he dicho, no estaba formado del todo y había que meterlo en algún sitio para acabarlo de gestar. ¿Pero dónde? Zeus no tenía tiempo de ir a buscar a una mujer random y encasquetárselo ahí en el vientre. Y el único que había allí cerca era él. Así que, ¿qué hizo? Se desgarró el cuádriceps de una de sus piernas, metió al niño allí dentro y acto seguido se lo cosió. Zeus volvía a estar embarazado. Primero Atenea en su cabeza y ahora este en su pierna. Y ojo, que ahora este niño, al estar gestándose en un cuerpo divino, sí que iba a ser inmortal. Iba a ser un dios. Al cabo de unos meses, Zeus decidió que ya era hora de sacarlo de allí y ordenó a Hermes que literalmente lo extirpara, cosa que hizo, dando lugar al segundo, o si cuentas a Zagreo, al tercer nacimiento de este nuevo mini dios. Pero en este caso se le puso otro nombre, Dioniso. ¿Cómo te has quedado, ves? Zeus, para variar, no se iba a ocupar de un hijo suyo, así que ordenó a Hermes que lo llevara con alguien que pudiera cuidarlo. Se dice que primero lo llevó con una tía que tenía por ahí, se llamaba Ino, era hermana de Semele, y su marido, que se llamaba Atamante, que lo cuidaron hasta que fue un pelín más mayor, pero rollo que pudiera andar y decir 4 palabras, nada más. Eso les pasó factura a esta pobre e inocente pareja, porque a Hera no le gustó que acogieran a un hijo bastardo de Zeus, pero creo que esto que les hizo, te lo contaré más adelante, cuando haga un especial de venganzas de Hera, porque si no me voy mucho de la historia del nacimiento de Dioniso. Estos tíos de Dioniso, entonces, pues se lo dieron a unas ninfas de un monte llamado Nisa, que lo criaron hasta que fue adolescente.
Hay quien dice que el nombre de Dioniso tiene que ver con este monte, ¿no? De Dios, Niso, de Nisa. Total, que después, cuando ya llegó a la adolescencia, pues finalmente fue entregado a su nuevo y último ya definitivo tutor. Sileno se llamaba. Era un sátiro que se pasaba el día y la noche de fiesta. Sí, lo sé, quizá no era el mejor ejemplo para un adolescente. Un sátiro, por cierto, que creo que esto no lo he explicado, era una criatura masculina que podía tener o bien patas de cabra o bien orejas y cola de caballo. Y básicamente eran unos borrachos incapaces de hacer nada productivo, adictos a la fiesta y al sexo. Y si estás pensando en irte de fiesta con ellos, créeme que no quieres, porque entre otras cosas eran unos agresores y perseguían siempre a las ninfas. Definitivamente criarse con sátiros no fue lo mejor que le pudo pasar a Dioniso, y a las pruebas me remito, porque Dioniso durante su adolescencia, al estar pues rodeado de estas criaturas, pues tuvo la mala suerte de enamorarse de uno de ellos. Se llamaba Ámpelo. Era hijo de un sátiro y una ninfa, y estaba obsesionado con competir, con la competición en sí, ya fuera haciendo carreras, lanzando discos, jabalinas, da igual, lo que fuera, quería competir. Y cuando competía contra Dioniso, que era un dios y por lo tanto era superior a él, a Ámpelo, Dioniso siempre le dejaba ganar porque sabía que eso pues le ponía muy feliz, y a él verlo sonreír le daba la vida, porque le gustaba mucho ese sátiro. Aparte que eso hacía que quisiera pasar más tiempo con él, ya que era un rival fácil de superar, y eso era lo único que quería Dioniso, pasar tiempo con su amado Ámpelo. Pero Ámpelo no se daba cuenta de que Dioniso estaba loquito por sus huesos y que lo dejaba ganar como muestra de amor, sino que se pensaba que realmente era más rápido y fuerte que un dios, y eso no hacía más que motivarlo a buscar nuevos retos. Así que Ámpelo empezó a hacer cosas aún más peligrosas porque creía que no le iba a pasar nada, hasta que un día pues tuvo la estúpida idea de subirse a lomos de un toro, y no se le ocurrió otra cosa para hacerlo aún todo más complicado, para liarla aún más, que decir que sabía cabalgar un toro mejor que Selene, la titánide de la luna. ¿Por qué dices eso? Esas cosas no se pueden decir si te gusta la vida, porque la luna pues escuchó la vacilada de Ámpelo y mandó a un tábano que picó al toro, y del dolor el animal pegó semejante brinco que Ámpelo cayó al suelo, y entonces el toro, lo mató, pensándose que había sido él quien le había hecho daño. A Dioniso se le rompió el corazón en 1000 pedazos y abrazó el cadáver de su querido sátiro mientras suplicaba a las moiras que por favor le devolvieran la vida. Y fue entonces cuando la forma de Ámpelo empezó a cambiar, dejando atrás su cuerpo humano y convirtiéndose en un pequeño árbol, y de las gotas de su sangre surgieron unos frutos púrpuras. ¿En qué se había convertido el churri de Dioniso? En la primera vid, la primera planta del vino. Y es por eso que la gente, después de una ruptura o una pérdida de un ser amado, descorcha una botella de vino y se sirve una copita. Bueno, realmente no es por eso, es porque la gente recurre al alcohol para ahogar sus penas, pero seguro que si algún día te pasa y recuerdas esto, te sentirás menos solo o sola, ¿verdad que sí? Me parece muy curioso que el vino naciera a cambio del corazón roto de Dioniso, y que fuera precisamente él el que se convirtiera en el dios del vino y de la fiesta. A veces pienso que es el dios de la juerga porque sigue intentando olvidar a Ámpelo. Es como, lo veo como un castigo eterno, ¿no? Porque realmente tú no olvidas o superas la pérdida de alguien yéndote de fiesta cada día. Claramente esa no es la solución definitiva, ¿no? Pero es como que Dioniso pues no encuentra otra manera de hacerlo. No lo sé, esta es mi teoría, ¿eh? O sea, son cosas que yo pienso a veces. La historia de Dioniso no acaba aquí. El vino le llevó a hacer grandes locuras, al igual que la diosa Hera, que literalmente lo volvió loco
como venganza, ¿no? como castigo por nacer, porque claro, era un hijo bastardo de su marido. Y Dioniso acabó recorriendo medio mundo llevando el vino a lugares como Egipto y la India y matando a mucha gente por el camino, pero a mucha. Y de hecho fue su abuela Rea, la titánide Rea, madre de todos los dioses griegos, la esposa de Cronos, fue ella quien lo liberó de la locura provocada por su hija Hera y de algún modo lo absolvió de todos los crímenes que había cometido en ese estado de embriaguez, ¿no? Y lo inició en sus misterios o rituales que lo llevaron pues, a repartir sus conocimientos sobre el vino a más lugares del mundo, pero no tan loco. O quizás sí, porque Dioniso también podía ser cruel, pero esos son otros mitos de los que te hablaré más adelante. Lo que sí que te diré es que Dioniso es un dios olímpico y si te acuerdas de los episodios anteriores, seguramente te estés preguntando cómo puede ser, si solo puede haber 12 olímpicos, no puede ser, ahora mismo están Zeus, Hera, Demeter, Hestia, Poseidón, Artemisa, Apolo, Hefesto, Atenea, Hermes, Afrodita y Ares, esos son 12, pero quizá no sabes que hubo uno de estos que dimitió, dijo hasta aquí, no puedo más, me largo, y fue la que menos papeletas tenía de llegar a esta conclusión, de hacer eso. La verdad, concretamente fue pues, una diosa que había hecho muchísimos esfuerzos para mantener a la familia unida, que no habían servido de nada, pobrecita, y se dio cuenta de que sería más útil si se centrara en proteger a las familias de los humanos, ya que, a diferencia de la suya, pues sí que había esperanza. Y esa era la diosa del hogar y de la familia, la diosa Hestia. Y su silla olímpica fue el sitio que ocupó Dioniso. Se fue la única diosa que quería aportar estabilidad, aunque fracasara estrepitosamente, y la sustituyó el dios de los borrachos. Pero no creas que con la llegada de Dioniso al Olimpo todo se convirtió en un gran desfase, porque no fue así. Ten en cuenta que también estaba Apolo, que al contrario que él, aportaba serenidad, responsabilidad y orden. Como decía el filósofo Nietzsche, lo ideal es mezclar lo dionisíaco con lo apolonio, para poder disfrutar de los placeres de la vida sin que se te vaya la castaña. Bueno, no lo dijo así, pero más o menos. Y ahora voy con las preguntas. La primera pregunta es una pregunta general que habéis hecho muchísimas personas, que es ¿de dónde saco toda la información para contaros todo el té mitológico? ¿Y cuáles son mis libros de referencia? Si queréis apuntar, apuntad, ¿vale? Yo empiezo. Son muchos, pero muchísimos, ¿vale? Yo empiezo. Primero, los más modernos. El gran libro de la mitología griega de Robin Hart, que es que lo abarca absolutamente todo, con muchísima bibliografía y aparte también tiene una introducción donde te habla brevemente de todos y cada uno de los poetas y dramaturgos que han escrito sobre mitología griega en el pasado. También está Mitos, Héroes y Troya, que son los 3 libros del maravilloso Stephen Fry. Stephen, I love you, si no lo sabéis, a mí me gustan muchísimo los libros de Stephen Fry, cómo habla de mitología griega, es una inspiración, y dentro de poco sale su 4.º libro, La Odisea, que sale en inglés, claro, pero supongo que la versión en castellano saldrá pues quizá al cabo de un año o 2. Estos son los 4 libros principales que uso, de los modernos, ¿vale? Después los clásicos, la Ilíada y la Odisea, de Homero, obviamente, pero si sabes inglés, esto es muy importante, ¿vale? Si sabes inglés, si me estás escuchando, no te has leído la Ilíada y la Odisea, o sí que lo has hecho, pero sabes inglés y quieres una traducción mejor, te recomiendo las ediciones traducidas por Emily Wilson, que es una traductora británica que asegura haber descubierto errores de traducción hechos por hombres del texto original. Si sabes catalán, te recomiendo las ediciones de la editorial La Magrana, pero también te recomiendo las ediciones de Blackie Books, que son bastante grandes, porque tienen ilustraciones,
que están muy bien y tienen como muchos comentarios en las páginas, o sea, está súper bien. Yo los tengo y la verdad, una muy buena inversión. Después, las obras de Hesíodo, las suyas y alguna que dicen que no es suya. Yo tengo un librito de la editorial Alianza que incluye Teogonía, Trabajos y Días, Escudo y Certamen. Después está la Eneida de Virgilio, la Metamorfosis de Ovidio, Biblioteca de Apolodoro, las Fábulas de Esopo, Dionisíacas, de Nono, de Panópolis, Himnos homéricos, que por raro que parezca se dice que no son una obra de Homero. De hecho, hay quien dice que Homero no existió como tal, o sea, hay un poco la misma incógnita que con Shakespeare. También tengo obras clásicas de Sófocles, rollo Áyax y Antígona, y bueno, y el maravilloso universo de Internet. Tengo que decir que la mayoría de los libros que os he dicho, sobre todo los clásicos, los tengo en ebook, porque no es que no me da para estantería, sino. Siguiente pregunta de Martín. ¿Podrías explicar qué son los oráculos y cómo son? ¿Son personas que ven el futuro o son personas conectadas con los dioses y ellos les dan la información? Vale, buena pregunta. Te cuento. Los oráculos, ¿vale? Eran templos o lugares, ¿no? Dedicados a según qué divinidades con poderes proféticos. Entonces la gente pues iba allí a preguntar, bueno, sobre cosas de la vida, incertidumbres, miedos, bueno, preguntas de cualquier cosa. Pero no se presentaba el dios en cuestión, o sea, no estaba allí siempre pues el dios Apolo, por ejemplo, allí en el oráculo de Delfos en plan, dime qué quieres, tal, bueno, va a pasar esto, tal, no sé qué. No era así, sino que si no hubiese ido mucha más gente, ¿no? Tenía que mantenerse alejado, ¿no? En su nivel, por lo tanto había una intermediaria, que era la Pitia o Pitonisa, que básicamente pues era una mujer que estaba como conectada con el dios, ¿no? Y bueno, y daba respuesta a tus preguntas. De hecho, creo, si no me equivoco, interpretaba las respuestas que daba el dios a tu pregunta y te daba pues una respuesta, obviamente siempre súper complicada de entender, ¿no? Mucho misterio y si rima, mejor. Ese era un poco el rollo. Siguiente pregunta de Flo Campos. ¿Nyx es más poderosa que Zeus? Sí, Nyx es probablemente uno de los seres más poderosos de todos. O sea, los dioses griegos, al lado de Nyx, caca. Y precisamente en mi tercer libro, que sale a finales de octubre, hablo de eso, pero muy concretamente. Si es que no me puedo callar, qué desastre que soy. Siguiente pregunta de Black Ikari. Hola Paul, hablando de versiones de los mitos griegos con música, ¿escuchaste la canción Cassandra de Taylor Swift? ¿Qué te pareció? ¿Cuáles son tus canciones favoritas relacionadas a mitos griegos? Gracias por el podcast, a ti por escucharme. Sí, escuché la canción para responderte a la pregunta y sí, o sea, las referencias son clarísimas al mito de Cassandra, obviamente, sí. Cassandra era una princesa troyana que un día pues recibió la visita del dios Apolo y ella pues quedó súper starstruck, ¿no? El efecto halo esto, ¿no? Oh, hay un dios aquí, madre mía, eres el mejor, te amo, tal, no sé qué, y Apolo le dijo que le podía otorgar poderes proféticos a cambio de tener pues como una relación, ¿no? Y entonces Cassandra dijo, sí, por favor, sí, claro que sí, no sé qué, pero después pues se arrepintió, claro está, porque fue por el momento, ¿no? Fue en el momento de ver a un dios y en plan, ¡oh! Sí, admiración, tal, quedas así como súper cegada, ¿no? Y después dijo, uy, pero ¿qué he hecho? No, yo no quiero estar con Apolo, ¿no? Y entonces cuando le dijo que no quería estar con él, Apolo ya le había dado los poderes, pero a Cassandra era en plan, quédate los poderes, no los quiero, ¿sabes? Pero Apolo le dijo, no, te voy a castigar, seguirás teniendo los poderes, pero te castigo con que nadie nunca te crea. Y Cassandra pues se pasó toda la guerra de Troya avisando de que París iba a secuestrar a Helena, de que eso iba a provocar una guerra, de que el caballo ese de madera que habían montado estaban los griegos dentro y que no sé qué, pero absolutamente nadie la creía. Cassandra representa a las mujeres a las que nunca han creído. ¿Y cuáles son mis canciones favoritas sobre mitología griega? Aquí respondo a otra pregunta que me habéis hecho muchísimo. Me habéis preguntado si había escuchado las canciones de Epic de Jorge Herrán. Por supuesto que sí. O sea, Epic
es una pasada. Si por lo que sea hay alguien aquí que no conoce los concept albums de Jorge Herranz, se llaman Epic. Tú busca Epic, por ejemplo, Troya o Cíclopes, que son como sagas, tiene como varios álbumes de 4 o 5 canciones, este chico, junto con otros cantantes y artistas, en los que pues interpreta mediante estas canciones la Odisea, y es espectacular, y las canciones son increíbles, pero increíbles, y mis favoritas de Epic son, seguramente es muy típico, pero es la de Warrior of the Mind, que es absolutamente increíble. También me gusta la de Remember Them, de Cíclope Saga, y esta última que ha sacado, de Telémaco, la de Legendary, me gusta mucho, la verdad. Espero que algún día lleve todos estos álbumes a Broadway y haga un gran musical, porque bueno, o sea, tiene que ser espectacular, y ojalá poder verlo. Aunque también me gustan mucho 2 canciones de un artista, de un cantante que se llama Vincent Lima, que tiene 2 canciones, que una se llama Eurídice y la otra se llama Orfeus, vale, es en inglés, que me encantan, o sea, me gustan mucho. Siguiente pregunta de Juan Pedro. Me dice: hola Paul, en tu último episodio nombraste todas las partes del inframundo, pero ¿y las islas bienaventuradas? ¿No deberían también haber sido mencionadas? Lo que pasa con las islas bienaventuradas estas es que son un equivalente a los campos elíseos. De hecho, se dice que son como una versión anterior, si no me equivoco. Así que, bueno, eso, que había, antes de los campos elíseos, había un sitio que se llamaba Islas de los Bienaventurados, que es donde iban pues las almas de los virtuosos, ¿no? Es un equivalente a los campos elíseos, pero previo, o sea, más original. Siguiente pregunta, de Tripavlovsky. Dice: si los dioses fuesen mortales, ¿a qué lugar del inframundo irían? O mejor dicho, ¿habría algún dios o ser divino que no fuese al Tártaro? Yo creo que Deméter no iría al Tártaro. Y no sé si... Pero mira, esta pregunta la responderé, o la responderemos entre todos más adelante, cuando ya os haya explicado muchos mitos, me haya hecho muchos episodios de todos los dioses y diosas, y podáis decir, a ver si hay alguno que dices, vale, esta diosa o dios, bueno, seguramente sea diosa, se salva. Siguiente pregunta de HIOCO. ¿Has visto la serie de Netflix Caos? ¿Qué opinas de ella? Vale, la cantidad de personas que me habéis escrito para preguntarme esto es algo increíble, y lo agradezco muchísimo, la verdad, que veáis cosas de mitología griega y me lo comentéis pensando que quizá no lo sé, pues que sí que lo sabía, porque ya había visto el tráiler, pero igualmente me gusta que lo hacéis, porque pienso, si algún día aparece algo nuevo de mitología griega que yo no me entere, vendréis todos vosotros en masa a decirme, Paul, ¿has visto? Me parece fantástico y lo agradezco. La he visto, perdón, sí, he visto la serie, la acabé hace pocos días. Voy a hacer un vídeo para mi canal de YouTube, de Paul Gise Mitología, comentando toda la serie, con spoilers, claro, o sea que si aún no has visto la serie, te recomiendo que la veas, no, pero no para ver mi vídeo, sino porque la serie a mí me ha gustado muchísimo. Sé que algunos podéis pensar, pero los mitos que cuentan o que aparecen no son así tal cual, tal. Sí, es verdad, y eso lo voy a comentar en el vídeo, pero considero que es una muy buena adaptación. Y bueno, y es que no quiero hacer el vídeo ahora, porque es que me pongo a hablar aquí ahora de la serie y no acabo, pero algo muy importante es para mí el casting, es decir, los actores que han escogido y las actrices para los personajes, para los dioses, para los seres divinos, me parece tan acertado, tan bien hecho. O sea, agradezco muchísimo que hayan cogido que Zeus sea este actor que se llama Jeff Goldblum y no, por ejemplo, no sé, un Chris Hemsworth, con todo el respeto del mundo a Chris Hemsworth, solo faltaría, pero que la creadora de esta serie, que si no me equivoco, bueno, la creadora, escritora y guionista y productora de esta serie, si no me equivoco, es la misma que hizo la serie de The End of the Freaking World,
si no me equivoco, creo que sí, estoy bastante seguro, pero por si acaso. O sea, no se ha preocupado de coger a un tío muy fuerte con 35 abdominales y 4 bíceps para que hiciera de Zeus. Porque a Zeus no le hace falta tener un físico de, nunca mejor dicho, dios griego. No le hace falta, porque Zeus hace un movimiento así de muñeca y explotas, o sea, te desintegra desde 10 metros de distancia, te hace así en plan... Y esto es lo que hace este actor, que es espectacular, lo hace súper bien y sin necesidad ni de alzar la voz, ni de tener una postura así imponente ni tal, impone, intimida y da mucho miedo y está genial, de verdad, o sea, estoy enamorado de esta serie, de cómo lo han hecho. Voy a hacer el vídeo este, aunque ya os haya contado cosas, voy a hacer el vídeo este. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis libros de Hades, El dios menos malo, y Hércules, el héroe que no quiso serlo, que los tenéis en la descripción de mi perfil. Lo dicho, esta semana subo vídeo en mi canal de YouTube Polgis y Mitología hablando sobre la serie Caos, con spoilers, importantes, si no habéis visto la serie, os recomiendo que veáis la serie y en todo caso después, si os apetece, el vídeo este que voy a hacer. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas una feliz semana.